buenas tardes amigos, les saluda Suanis Aguirre, muy contenta de estar con ustedes en esta mitad de semana, miércoles, gracias a Dios, de este mes del matrimonio y la familia que esperamos que todos ustedes lo estén disfrutando y con la programación especial de Suyapa Medios. Quiero presentarles el tema que hemos preparado, como cada miércoles hablamos en relación a los pacientes diabéticos, así que se los presento a continuación. Estaremos hablando del impacto del paciente al primer diagnóstico de diabetes. Es muy importante porque nadie está preparado para que le digan usted tiene una enfermedad o una condición con la que va a tener que coexistir durante todo el resto de su vida. Sin embargo, es muy difícil, pero es importante también tener ese asesoramiento psicológico. Y para hablar de este tema me acompaña desde su casa, porque todavía está en convalecencia, la licenciada Paola Valdés. Ella es psicóloga del Instituto Nacional del Diabético. Paola, ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, buenas tardes. Siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo y motivando a la población en temas de salud mental y el diagnóstico de diabetes, ¿verdad? Tanto inicial como el seguimiento de ese mismo paciente. Pues bueno, antes de comenzar con el tema, quiero decirle que me alegra, la veo muy guapa, bien recuperada, eso es muy bueno. Ahí va adelante, así como usted. Yo espero que muchas personas también vayan recuperándose con su tratamiento de COVID-19, eso es muy importante. Claro que sí, fíjese que es una gran bendición. Yo sé de que hoy pues muchos pueden estar lamentándose un poco por la pérdida o por algún familiar que está recibiendo el primer diagnóstico de COVID también. Y en mi caso pues ha sido un largo proceso y pues aquí estamos con el apoyo primero de Dios, ¿verdad? Las amistades, los compañeros de trabajo que les mando saludos, tengo ya 2 meses de no verlos y a todo el personal de salud, ¿verdad? Que podamos seguir orando por ellos, podamos seguir, ¿verdad? Apoyándolos y sobre todo sabemos que si no tenemos que hacer nada fuera de casa, ¿verdad? Tenemos que tratar de hacer todas las medidas de bioseguridad. Sí, es importante, Paola, yo sé que no es el tema, pero tengo que mencionarlo. Muchas personas creen que porque ya se está habilitando el comercio, algunos lugares, estamos pasando a una siguiente etapa, ya es que ya todo pasó. Tenemos que poner más Ajá. rigurosas las medidas de bioseguridad, porque es mayor el despliegue de personas en los centros de comercio y en la calle. No quiere decir que todo, ya pasó todo, que volvemos al tiempo de antes. En el caso mío, pues una de mis, porque estoy haciendo terapia, el hecho es que uno tiene que ser sumamente obediente a todo el proceso y aunque ya se haya habilitado el comercio y ya se hayan habilitado muchas cosas, según tengo entendido, eh, es importante seguir con todas las medidas de bioseguridad. A veces no es necesario que nosotros tengamos quizás gel, podemos sustituirlo por un jabón común para podernos lavar las manos. También a veces es importantísimo el distanciamiento social que tengamos y eso depende mucho de nosotros y de lo que nosotros hagamos. Yo sé que es difícil decirlo, pero en mi caso, pues ya llevo 2 meses en aislamiento sin tener cercanía con mis familiares, con mis amigos, con mis compañeros, pero sin embargo el precio lo vale porque estoy hablando con ustedes hoy, ¿verdad? Y Claro. pues mostrar la mejor cara sobre todas las cosas, pero es un llamado a la población, aprovechando que me está dando este espacio, es un llamado a la población para cuidarse, sobre todo para aquellos pacientes que pueden padecer de diabetes, hipertensión y algunos tipos de enfermedades. Y es importantísimo hacer caso. El COVID está aquí y vamos a tener que aprender a convivir con él. Y eso es importantísimo que lo empecemos a entender. El hecho de que empecemos a convivir con lo que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por nuestra capacidad de afrontamiento o resiliencia. Eso es importante. Bueno, ahora vamos a ver el tema de esta tarde, que es el impacto emocional, psicológico, anímico y hasta en la salud. Hay algunas personas que presentan un deterioro cuando le dicen o le diagnostican usted es prediabético o es diabético. ¿Cómo poder afrontar ese diagnóstico, esa información del médico, Paola, si no nos habíamos dado cuenta o no teníamos idea que podríamos tener la condición de la diabetes? Bien, el Instituto Nacional del Diabético, como ustedes ya han venido, ¿verdad?
a través del tiempo, escuchando a los médicos internistas y a cada uno de los especialistas dentro de su área y dentro de nuestra institución, es vigilar por el paciente con el primer diagnóstico o con la primera impresión de ese paciente, hacerle estudios para determinar en qué nivel se encuentra, si es prediabético, diabético tipo 2 o hay una diabetes gestacional, porque también la hay, y cómo trabajar con ese paciente, porque no todos los pacientes lo toman de la manera como viable, o sea, el primer impacto del paciente es me voy a morir o me va a pasar algo, y toman el proceso como un proceso demasiado caótico. Y estamos hablando del primer impacto, que es la negación, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Al el paciente estar en esa etapa de negación, no le permite aceptar que tiene que pasar por un tratamiento físico con fármacos, es decir, físicos porque hay que hacer cambios alimenticios, hay que hacer ejercicio, con fármacos porque hay que tomar ya sea algún tipo de medicamento o porque hay que aplicarse insulina, ¿verdad? Entonces todo eso es un proceso que conlleva un trabajo multidisciplinario como lo hacemos en el Instituto del Diabético, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con el paciente? Depende de cómo también el médico le diga que tiene un diagnóstico de diabetes o una prediabetes. Sí, es importante, Paola, que muchas personas, y lo mencionemos, muchas personas se deprimen, entran en una depresión y esto deprime su sistema inmunológico, y ya que estamos en una situación donde convivimos con una serie de virus, incluyendo el de COVID-19, el nuevo virus de COVID-19, esa depresión de su sistema inmunológico puede acarrearle una segunda enfermedad, aparte de la que le acaban de diagnosticar, que es, en este caso, la prediabetes o diabetes. Por lo general, el paciente cuando recibe el primer diagnóstico cae en un impacto o le llamamos estrés. El estrés a veces suele ser positivo o negativo. Hablamos del estrés, que es lo que nos afecta o nos preocupa de manera presente. Entonces, todavía no llega el paciente a sentir depresión o pasar por la depresión. El primer impacto siempre genera estrés en el paciente, porque el hecho de que tenga que empezar a lidiar con una serie de cosas y de cómo informarle a la familia o si la familia le va a brindar el apoyo que necesita. Entonces, el paciente diagnosticado se le empieza a decir de que hay una serie de panoramas de que debemos de trabajar. No es que se le muestre una vida caótica, sino que se le muestra un estilo de vida. Lo que nosotros queremos trabajar como institución es trabajar el estilo de vida saludable, tanto trabajo de higiene mental como higiene física. Y es que es importantísimo saber que nosotros empezamos a trabajar los hábitos en ese paciente. Muchos de los pacientes prediabéticos a veces no necesitan tomar medicamentos, sino cambiar ciertos hábitos. Entonces, ¿pero qué sucede? A veces no lo hacemos por un componente emocional o por la capacidad que tenemos nosotros de toma de decisiones, pero eso es conllevado por malos hábitos que hemos tenido. Entonces debemos trabajar en los hábitos porque tiene mucho que ver en el paciente, y más ahora en este tiempo, como usted lo dice, licenciada, que convivimos con otro virus, ¿verdad? Y entonces somos más propensos a padecer de estas enfermedades. Paola, es muy importante aquí el acompañamiento de la familia, porque si se le deja solo, bueno, pues vos sos el diabético, estoy hablando de forma figurativa, ¿verdad? Pues vos sos el diabético, y entonces vos sos el que no vas a comer harina, azúcares, grasas, y los demás seguimos una vida como la seguíamos. Entonces no hay un acompañamiento y una ayuda de parte de la familia para ese paciente. Tiene que cambiar esa mentalidad. El trabajo en equipo es importantísimo y el trabajo de la familia lo es aún más. ¿Por qué razón? Porque la familia como tal necesita entender lo que está sucediendo con el paciente o con la persona que recibe un diagnóstico. Nosotros en el instituto trabajamos mucho con lo que eran los grupos de apoyo,
el hecho de venir e invitar a los pacientes a conversar, a convivir, y por lo general nuestros pacientes van acompañados, porque muchos de ellos ya son adultos mayores también, ¿verdad? Entonces, involucrar al paciente en mesas de trabajo es importantísimo y enseñarle al familiar de cómo lidiar con un paciente diabético es bien importante, porque muchas veces, a veces la misma familia no lo sabe y a veces porque no lo sabe, entonces pecamos por imprudentes, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Es importantísimo que la familia o el familiar que tiene un pariente que le han dado diagnóstico inicial de diabetes empiece a leer, empiece a informarse, empiece cómo trabajar con el familiar. ¿Por qué razón? Porque cada uno de ellos es un tipo de persona. Y ahí quiero preguntarle, Paola, ¿qué hacer en el caso de la familia cuando la persona se rehúsa a comenzar el tratamiento y el cambio de estilo de vida? ¿Qué podemos hacer como familiares para ayudarle a encauzarlo a mejorar su salud al paciente que acaba de recibir ese diagnóstico y se niega a toda posibilidad de mejoría? Por lo general, como estábamos hablando de la negación, ¿verdad? Que es una primera etapa para muchas cosas. La negación que tiene a veces un pacientito es quizás causado porque previo a algún familiar o falleció o tiene diabetes y le ha contado cosas y siempre se rodean de mitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Muchos dicen no me voy a curar, no va a pasar esto, no va a pasar aquello. Entonces, para el familiar que está lidiando con esta persona, no lo puede presionar. Al paciente cuando recibe un diagnóstico, no se le puede presionar, se puede conversar o pedir ayuda a un profesional. Lo que pasa con nuestros pacientitos en el instituto es que por lo general se redirigen al área de psicología para que nosotros podamos conversar con ellos y mostrarles otro panorama de lo que es el diagnóstico. ¿Cuánto tarda un paciente en asimilar el diagnóstico de diabético? ¿Cuánto tiempo? ¿Puede ser meses, años? ¿Cómo funciona, Paola, en su experiencia? ¿Qué nos puede decir? Mire, para que en todos los momentos y en todos los trastornos, ya sea de personalidad, de ánimo, perdón, para cada uno de esos momentos, por lo menos durante los primeros 6 meses se trabaja con el paciente, se le dan las indicaciones, se le acepta al paciente que diga que no, y pasa una serie de cosas dentro del panorama del paciente. Pero después de determinado momento, si el paciente no ha aceptado, muy probablemente ya caiga en algún trastorno, incluso si ya no es prediabético, porque siempre le damos un previo aviso al paciente, ¿verdad? Aparte que el seguimiento es constante. Muchos de los pacientes que asisten al instituto, unos van mensualmente a las consultas, pasan por todas las áreas, ya sea nutrición, psicología, y todos los especialistas que hay. Entonces, tratamos de que el paciente esté dentro del instituto y esté bien cubierto para que no vaya a caer en desánimo, licenciada. Pero, ¿qué sucede cuando el paciente rotundamente dice que no? Se le da un tiempo, porque el ser humano también tiene que tener esa capacidad de toma de decisiones. Por lo general, después de unos 6 meses, el paciente ya se va adaptando. Hay otros que abandonan y por mucho que nosotros a veces queramos de que el paciente siga asistiendo, recuerde que es cuestión de una voluntad del mismo paciente. Y, Por lo ajá. Paola, y perdón que la interrumpa, pero usted me habla más o menos de unos 6 meses y en esos 6 meses hay un deterioro muy avanzado de la salud si la persona no sigue las indicaciones. Dentro de nosotros como psicólogos, nosotros siempre trabajamos al paciente de manera redirigida, con seguimiento constante. En el instituto, pues la mayoría de las atenciones, de acuerdo al tipo de paciente, es semanal, quincenal, mensual, porque tratamos de estar en contacto con el paciente en el área de atención psicológica. Pero, ¿qué sucede cuando es la parte física? Cuando la parte física está deteriorándose poco a poco y es necesario que ese paciente se inyecte ya insulina, ¿verdad? Entonces, el paciente se le hacen constantes llamados de atención,
pero al final del día o del tiempo siempre va a ser el paciente que toma la última decisión, pero esto ha llevado un tipo de convivencia, de hábitos pasados, o sea, donde aprendemos los valores en la familia, donde aprendemos los hábitos en la familia. Entonces todo dependerá mucho de lo que el paciente tome por decisión, licenciada. Paola, ¿cómo poder nosotros de repente asimilar de alguna forma esto? Es decir, ustedes en el Instituto del Diabético es una institución del Estado, ¿verdad? Las personas van ahí, pero hay personas que asisten a la consulta privada. ¿Debería esta persona que acaba de recibir un diagnóstico que le dicen usted es diabético o es prediabético, buscar en primera instancia, o sea, buscar ellos la ayuda psicológica, el asesoramiento psicológico? Por lo general, el médico especialista que esté dentro de una privada, cuando mira al paciente en estado de negación, siempre lo refiere al psicólogo. En el caso de nosotros, por ser una institución pública, tenemos mucho que trabajando con la familia, es decir, para el doctor Gómez ha lanzado ese primer pilar que es el trabajo familiar. Entonces, por ende, siempre se le hace llamado a la familia. En el área privada se trabaja un poquito distinto, pero siempre el médico especialista refiere, porque el médico internista al Sí. ver de que no se le escapa de las manos de repente que el paciente se someta al tratamiento o el paciente de repente mienta o esté en negación, es referido a Sí. psicología o a psiquiatría. Bueno, Paola, pues el tiempo es breve, se nos ha terminado, pero muchísimas gracias por haberme acompañado. Qué bueno que se está mejorando y más adelante vamos a seguir abordando estos interesantes temas relacionados con la psicología y sobre todo con el paciente diabético. Hasta pronto, Paola. Hasta pronto, muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias. Recuerde, busque la asistencia de una persona en psicología, de un médico y sobre todo el apoyo de la familia para que le orienten si acaba de ser diagnosticado con diabetes. Gracias por haberme acompañado. Mañana les recuerdo, 1:30 de la tarde, la cita por Suyapa Medios en su programa Con Salud. Hasta pronto.